Rescatar al que se ahoga. A veces, para comprender mejor una situación compleja, se busca una analogía que funcione como una buena metáfora. Argentina está en una situación de emergencia, se ahoga. Cuando una persona se está ahogando en el medio de aguas profundas, necesita que alguien lo rescate. Su supervivencia ya depende más de su rescatista que de sí mismo. Sin embargo, en el medio del salvamiento, hay personas que, por temor o acto reflejo, oponen una resistencia que pone en riesgo no solo su propia vida, sino también la del que viene a socorrerlo. En estas instancias cruciales no hay tiempo para averiguar cómo se llegó a esa situación o de quién es la culpa. Hay que rescatarlo y punto. No son momentos de debate, sino de pura acción de supervivencia. Los bañeros expertos incluso tienen que aprender técnicas para neutralizar personas que en pleno rescate tratan de hundirlo, para así poder llevarlas a la orilla a salvo. Y la Argentina parece que viene nadando en aguas turbulentas desde hace ya muchos años, y lo viene haciendo muy mal. Cuando tuvo oportunidades de salir, simplemente no lo hizo y volvió a meterse en la misma situación. Después, le echó la culpa al agua y a cualquiera, menos a sí misma y su conducta. Parece tener un problema de autodiagnóstico de sus capacidades. Traga agua, tose, sacude las manos pidiendo ayuda y cuando se la brindan, no respeta los criterios básicos de comportamiento para no caer nuevamente en la misma situación. Pero se insiste en este modelo de hacer déficit fiscal, emitir estas terceras monedas, cerrar la economía. Yo creo que ese país no es el que le conviene a los argentinos. La pesadilla de un rescatista. El modelo de gestión política que aplicó el país en forma sistemática es deficitario, lo cual no es malo para un Estado cuando se endeuda para invertir en infraestructura, pero el caso es que la clase política lo termina utilizando para los gastos de funcionamiento de una estructura estatal tan enorme como absurda. Quizás la situación que condicionó el paradigma de gestión haya sido que la mayoría de los últimos presidentes que tuvo el país fueron de profesión abogados, a excepción de Mauricio Macri, que es ingeniero, y tal vez ese sesgo de formación los alejaba de la macroeconomía, el conocimiento de la teoría económica y explique la existencia de tantas resoluciones y dictámenes que forman la maraña de impuestos y regulaciones que tiene el modelo fiscal. Estos mandatarios, en vez de esforzarse en entender las fuerzas de economía, pretendieron por años tratar de dirigirla, generando una cultura política realmente sorprendente que asigna recursos en forma arbitraria para un sector, aunque no disponga de financiamiento propio, y va generando en los beneficiarios derechos sin obligaciones. Esto choca de frente con el dilema de la economía que se estudia en cualquier universidad o escuela de negocios. Recursos escasos versus demandas infinitas. Años de desconocer la ciencia económica y de abogados dirigiendo los destinos del país, supongamos por un momento que fue solo esto, transformaron a Argentina en un lugar donde la población está acostumbrada a recibir distintos beneficios otorgados por el Estado mediante resoluciones administrativas absolutamente arbitrarias y sin contraprestación, que cuando ya no se puede financiar más por escasez de presupuesto, fiel a su educación de años, su población considera que están perdiendo derechos. Reclaman su recurso sin importar el origen de los fondos. Con el pasar de los años y gobiernos, se creó una cultura en la que la sociedad naturalizó cosas inadmisibles, como la tolerancia al despilfarro, la evidencia obscena de la corrupción generalizada de todos los dirigentes y un pensamiento mágico que supone que el Estado siempre tiene dinero. En paralelo, se aceptó con una exasperante pasividad el crecimiento de la pobreza y la inseguridad, transformando un país otrora hermoso en un lugar cada vez menos atractivo y más peligroso. El desafío más grande que tiene Argentina hoy no es el problema económico, es el factor cultural para sostener el cambio elegido. Gastar más de lo que se tiene se transformó en algo normal
y en un modelo de gestión de país aplaudido por todos los que recibían algún beneficio económico, ignorando las consecuencias y lo inviable de la situación. La deuda actual, hija de todos los déficits presupuestarios previos, se constituyó en parte por la suma de partidas presupuestarias que iban a sectores, autodenominados progresistas, que las consideraban un derecho y no generaban precisamente progreso. Hoy esos sectores están encarnando una resistencia muy inoportuna, desconociendo o ignorando lo inviable económicamente que es su postura, sin terminar de entender que deberán reconvertirse si quieren que el país tenga una recuperación real. Algunos representantes políticos y sindicales llegaron a decir que no se debía pagar la deuda externa porque se hace con dinero que se les quita a los trabajadores e incluso han llegado a expresar esa petición en el Congreso. ¿Por qué tenemos que pagar una deuda con el hambre de nuestras niñas y nuestros niños, con salarios miserables de los trabajadores? El mismo Congreso que en 2001 anunció la suspensión del pago de la deuda y generó uno de los episodios más vergonzosos para la reputación internacional de una nación. Los organismos que le prestaron dinero al país cuando se lo solicitaron no son culpables de la deuda, sino la dirigencia nacional que la malgastó sin invertir en lo que había expresado como destino de los fondos cuando la solicitó. El presidente Milei fue muy claro en este tema tan delicado, expresando que va a honrar todos los compromisos asumidos y comprometerse a tomar un rumbo sustentable en el tiempo. Sin eso, no puede pretender inserción comercial en el mundo ni inversiones extranjeras en el país. ¿Acaso puede haber alguna duda al respecto? El esfuerzo a realizar es muy grande, pero no solo en lo económico, ya que la mayoría de las batallas internas son en el plano de lo cultural, la forma de pensar, las creencias y la particular idiosincrasia que condiciona el posible desarrollo. Gran parte de los argentinos parecen no entender la magnitud de los cambios que implica un modelo liberal libertario, ni estar listos para salir del paternalismo estatal asumiendo sus propias responsabilidades y riesgos. Esas limitaciones están en la mente. Quien tiene que encarnar el desafío de liderar el cambio es el presidente, y dadas las circunstancias no es nada sencillo, mucho menos si pretenden que lo haga solo. Retomando la metáfora inicial, Argentina se ahoga. No aprendió a nadar bien, pero al menos esta vez dijo en las urnas que quiere empezar a hacerlo. El socorrista que viene a tratar de salvar al que se está ahogando en aguas profundas no viene del mismo sector de los que lo alentaron a ir a bañarse ahí, ni tampoco es otro abogado. Por primera vez eligieron a un economista. Sería bueno que lo dejen trabajar y lo acompañen para bien de todos. Buenas noches. Soy Javier Milei. Soy economista, liberal libertario. Soy especialista en temas de crecimiento económico con y sin dinero. El diagnóstico previo que presentó el presidente Javier Milei en la campaña electoral es la verdad más dura que ningún candidato jamás había dicho a sus electores en toda la historia del país. Escucharlo asustaba y, sin embargo, fue elegido con amplia mayoría. Fue muy explícito incluso al aclarar que la situación es tan grave que no quedaría otra alternativa que implementar un plan de shock urgente y drástico que obligaría a todos a sufrir por varios meses. El mundo mira el caso con mucha atención y gran expectativa porque son los propios argentinos, con su particular manera de interpretar las cosas, los que pueden hacer fracasar al gobierno, saboteándolo desde adentro. La sombra de la experiencia de Mauricio Macri se proyecta como un antecedente. Los sindicatos le hicieron 5 paros generales y todo el peronismo con mayoría en la Cámara de Diputados y la de senadores se opuso a todo y regresaron a lo de siempre, perdiendo una oportunidad y empeorando la situación. ¿Se dejarán rescatar los argentinos? La idiosincrasia particular, difícil de definir, parece expresar algo así como «quiero, pero no quiero». El mundo espera con expectativas que Argentina se integre al comercio internacional
bajo el fuerte liderazgo del nuevo presidente, que logró alto nivel de exposición en el Foro Económico Mundial de Davos y un alineamiento geopolítico totalmente nuevo. Pero primero, van a tomar nota de las señales que se brinden hacia afuera y hacia adentro del país. Para afuera, Argentina debe revertir los 3 incumplimientos en el canje de deuda del 2023 y honrar sus compromisos de pago con el FMI. Mostrar que puede aprobar las leyes ya que no tiene mayoría en los congresistas. Generar reservas en dólares en el Banco Central. Gestionar la sentencia judicial por la causa YPF, que lo condena a pagar 16.000 millones de dólares. Con esas señales podría aspirar a que el riesgo país baje de los 1.970 puntos y las calificadoras de riesgo mejoren su nota, convirtiéndose en un lugar atractivo para los inversores internacionales. Para adentro, Argentina debe controlar la inflación, revertir el estancamiento económico, generar acuerdos con las demás fuerzas que no son gobierno para poder sancionar leyes, promover las paritarias entre los sindicatos y las empresas para nivelar los sueldos. El cambio de paradigma que necesita Argentina no puede venir tan solo de un mandatario y su visión debe ser acompañado por todos los miembros de la sociedad que deben comprender que realmente están en una situación complicada y esta es una muy buena oportunidad para la toma de conciencia y hacer un cambio de rumbo. Son muchos años de errores acumulados. Algunos países necesitaron ser víctimas de una guerra o incluso de bombas atómicas para unificarse hacia un cambio que los hizo resurgir. Argentina tiene la bendición de no tener conflictos limítrofes, está lejos de las zonas de guerra, no tiene problemas de racismo. A pesar de la crisis, tienen alimentos y una población educada. Sus tierras son fértiles, poseen petróleo, litio, gas y riquezas minerales aún no explotadas. Es un país con una variedad geográfica y posee diferentes climas con atractivo turístico, que además no corre riesgos de huracanes o de desastres naturales. Nunca fue más fácil interpretar qué destino tomará el gobierno argentino y qué medidas tomará en ese camino, pero sus habitantes no están acostumbrados al largo plazo y poder planificar. Son expertos sobrevivientes de políticas erráticas y de corto plazo que les creó muchas habilidades y reflejos, pero les dejó una visión miope y desconfiada que no les está permitiendo ver y soñar un país libre y desarrollado. Argentina será un país de progreso, solo si los argentinos creen en ello. ¿Podrán ver la oportunidad y aprovecharla?